En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 13 de octubre de 2019. Esta es la emisión 18.665 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando marcar por teléfono tomaba una eternidad. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Quedan con el periodista Jesús Antonio Vargas Marín y sus invitados. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este fin de semana tenemos la oportunidad de conversar sobre publicaciones que van surgiendo, estudios e investigaciones. Hace poquito, en la Universidad Pontificia Bolivariana, se hizo la presentación de un documento llamado Retos y Desafíos de una Ciudad en Transformación, de la Unidad de Análisis en Economía, Administración y Negocios de la Escuela de Economía y de Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Inicialmente, señor decano Jorge Alberto Calle de Alemán, bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. A usted y a los otros invitados de esta mañana, pues les presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Pongamos como un poquito en contexto sobre por qué se hizo esta primera publicación titulada Retos y Desafíos de una Ciudad en Transformación. Buenos días. Muy buenos días, Jesús, para ti y para toda tu audiencia. Pues, hombre, para nosotros es muy placentero estar aquí contigo y contarles pues que desde la Escuela de Economía, Administración y Negocios, este grupo de expertos hemos estado muy inquietos, sobre todo en los elementos, los argumentos que la gente tiene, sobre todo hoy en el tema de coyuntura política, ¿cierto? Entonces nos dimos a la tarea de visualizar 5 aspectos fundamentales que tienen que tener pues, los candidatos a una alcaldía como la de Medellín para que por lo menos tengan una opinión y finalmente este 27 de octubre salgan, digamos, con argumentos claros para poder trabajar. Entonces, tomamos unos temas de economía, de pobreza y desigualdad, de innovación, de internacionalización y de emprendimiento, en los cuales, pues, en este documento, que es el documento resumen de un documento obviamente mucho más grande que esperamos que alimente los planes de desarrollo, hacemos un muy breve tránsito por el tema y tratamos de estructurar unas preguntas que se debería hacer el ciudadano y que debería inclusive analizar el candidato que aspire a llegar y que pueda dar unas respuestas, digamos, tangibles y claras sobre, digamos, esta serie de preguntas que nosotros hacemos. Entonces, digamos que este panel de expertos nos reunimos a estudiar estos temas desde una información secundaria y lo que queremos es colocar nuestro grano de arena para que realmente el debate político se haga con unos elementos argumentales tales que a la ciudadanía le quede claro y este 27 de octubre pues pueda finalmente elegir a la persona más idónea para el municipio de Medellín. Antes de ir con los otros invitados de esta mañana, que son docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesionales pues con un recorrido académico muy interesante, quisiera, doctor Jorge Alberto, que puntualizáramos un detalle, y es que en el documento se menciona algo de la productividad total factorial. Yo en algunas exposiciones a las que he asistido en representación del Noticiero Económico Antioqueño he escuchado esa expresión. Realmente cuando se habla de esto, productividad total factorial, ¿a qué se están refiriendo los investigadores? Mira, ese es un elemento que quiero hacer especial énfasis, pero que me gustaría que Roberto Zapata, que es el investigador que ha desarrollado el tema, nos pudiera hacer un muy breve resumen del concepto, pero más allá,
de lo que queremos nosotros evidenciar en términos de la productividad total factorial y de lo que eso debe significar en términos de desarrollo económico para la ciudad. Sobre todo en nuestra ciudad que tiene, digamos, todo el tema de reconocimiento de la innovación y que, pues, a veces ya cuando entramos en profundidades vemos que necesitamos una actuación decidida para que realmente se convierta en realidad. Entonces, Roberto, bienvenido. Buenos días. Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se iba a medir, a cuantificar la productividad, bien sea de una empresa o de un país, se hacía una operación muy simple y era el valor de la producción simplemente se dividía por el número de trabajadores que participó en ella. Y entonces se hablaba de la productividad, del trabajo. Pero resulta que la investigación que se ha hecho dentro de la teoría del crecimiento económico ha mostrado que esa era una manera muy parcial y desde el punto de vista estricto, errónea para calcular la productividad de una empresa o de una economía. La productividad se tiene que medir a la luz de los aportes de todos los recursos productivos, particularmente del trabajo, del capital y algo supremamente importante, lo que se llama el progreso tecnológico, que hoy en día estaría asociado a la innovación. Entonces, el método de cálculo de la productividad de un país, de una ciudad, por el método de la PTF, involucra el aporte de cada uno de esos factores. Y es lo que hoy en día determina, en realidad, si una ciudad o un país o una empresa están haciendo verdadera innovación que tenga efectos de prosperidad para el conjunto de la población. Y cuando usted estudia estos elementos, ¿qué puede encontrar de la productividad total factorial, por ejemplo, de Medellín frente a otras zonas urbanas colombianas? Bueno, en primer lugar vale la pena pues observar que no existe en sentido estricto un trabajo que se conozca midiendo la productividad de la economía de Medellín. Recientemente nosotros tuvimos oportunidad acá en la escuela de hacer un trabajo investigativo que venimos trabajándolo pues por ahí desde el año 2010 más o menos, y hemos hecho ya una medición de lo que se llama el progreso tecnológico, que, como le digo, involucra básicamente el progreso en innovación. Y nos encontramos con algo. Al menos entre los años 2011 al 2018, que es el periodo para el que hicimos la investigación, en Medellín el crecimiento de la productividad y consecuentemente de la innovación anualmente es del orden del 0,21%, casi 0%. Claro que si nos comparamos con Colombia, estamos un poquitico mejor, porque en los últimos 17 años para Colombia la productividad ha crecido en forma negativa, al menos 0,24% anual. Pero, es decir, mal de muchos, consuelo de tontos. En Medellín nos falta mucho para avanzar verdaderamente en innovación, en productividad y consecuentemente en prosperidad. Yo quisiera, antes de continuar con usted en otros temas, pues hablar con el profesor, con el doctor Carlos Alberto Montoya Corrales, para conversar un poco sobre estos aspectos de los que él trató en la publicación. Y me llama la atención que se hable de pobreza y desigualdad como dos elementos que a veces que uno dice son parecidos, son iguales. Y también leí en el estudio de pronto la expresión integrar pobreza y desigualdad. ¿Qué reflexiones hacer acerca de lo que usted precisamente estuvo estudiando y de todo lo que usted ha amaciado en su vida académica? Buenos días además. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia del noticiero económico. Digamos que estamos partiendo de un hecho bastante generalizado y es el compromiso que han tenido los diferentes gobiernos, tanto a nivel nacional como en los gobiernos subnacionales, de hacer de la política para combatir la pobreza una estrategia fundamental en los diferentes planes y programas de desarrollo. Aquí hay que reconocer que el país ha avanzado de manera significativa en la identificación de metodologías, como por ejemplo aquellas que dan cuenta de la pobreza a través de
el ingreso de las personas o de las necesidades básicas insatisfechas o la consulta de variables asociadas a la llamada pobreza multidimensional. Sin embargo, sorprende mucho el hecho de que, no obstante los avances institucionales en esta materia, la pobreza sigue campeante a lo largo y ancho del país y de manera muy dramática en ciudades como la de Medellín, para quienes es una ciudad rica. Muchos piensan que Medellín es rica y que por lo tanto carece de sentido que tenga los niveles de pobreza que se presentan. Aquí habría que advertir entonces en primera instancia que es que las metodologías pues sirven sin lugar a dudas para el diseño de las políticas públicas, pero que se quedan muy corto a la hora de identificar los problemas estructurales asociados a la pobreza, y uno de esos problemas es precisamente la desigualdad. Digamos que en países pobres donde hay un poco más de equidad, las posibilidades de progreso son más inminentes que en aquellos países o regiones donde la pobreza viene acompañada de la desigualdad, y Medellín dentro del país es una de las ciudades más inequitativas, medidas en términos de su coeficiente de Gini o coeficiente de cómo se distribuye la riqueza entre las personas. De ahí entonces que la investigación que hemos realizado pretenda hacer énfasis de cómo los gobiernos subnacionales, y obviamente aspirando que asimismo lo haga el gobierno del gobierno nacional, deberían de integrar tanto los objetivos orientados hacia el combate de la pobreza como los objetivos orientados hacia el combate de la desigualdad. Una oportunidad brillante tenemos ahora cuando el gobierno nacional asume entre sus compromisos para los próximos años el alcanzar las metas propuestas dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, y la ciudad de Medellín, en línea con dichos propósitos, asume incluso de manera mucho más entusiasta dichos compromisos. Los resultados que deberíamos de ver en particular deberían concentrarse entonces en que la política pública de los próximos años, y este es casi que una especie de sugerencia para el próximo alcalde de la ciudad de Medellín, debería de atender de manera especial la desigualdad y llegar directamente a lo que llamamos la población más vulnerable, mucha de ella intervenida a través de la política pública, pero con opciones u oportunidades de transformación relativamente limitadas. Finalmente, pues una inquietud no solo es ir hacia una política pública que integre pobreza y desigualdad, sino que también se pueda utilizar unos mecanismos de evaluación, seguimiento y control de esa política pública, y desde el estudio sugerimos una herramienta que viene siendo propuesta desde años atrás por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la gestión para resultados del desarrollo institucional. Con entusiasmo veríamos al próximo gobierno en una línea adecuada si utilizara precisamente este tipo de metodologías. Con usted sería bueno conversar un poco más adelante sobre estos mismos aspectos, pero también pues vale la pena conversar, por ejemplo, esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño con el profesor Adel Segundo González Alcalá, como los emperadores. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño, y desde el punto de vista del estudio que ustedes abordaron, ¿a qué se dedicó usted fundamentalmente? Buenos días, Jesús. Primero, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los escuchas, ¿verdad? Felicidades por el programa. Efectivamente, dentro del estudio que hemos hecho con los colegas aquí en la escuela, digamos, hay un tema muy trascendental y que se ha venido hablando cada día más, es el tema de la innovación. Efectivamente, analizamos los actores del sistema de innovación en Medellín. Durante alrededor de 4 o 5 décadas ha habido una transformación interesante que se ha presentado en la ciudad y en el área metropolitana. Sin embargo, en este estudio profundo que hicimos un primer análisis de la primera ola de instituciones que se conformaron el siglo pasado, valga ahí la observación, digamos, es instituciones como el mismo área metropolitana, como el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, como ProAntioquia, como, digamos, Parque Tecnológico, el CIAL, Centros de Investigación, el mismo SENA, incubadoras de empresas como Créame y otras instituciones que arrancaron esa primera ola o ese
ese impulso interesante ya en la sistematización de la innovación. No quiere decir que antes el área metropolitana y el sector empresarial no innovaban, sí innovaban, pero ahorita ya se unieron esfuerzos para poder construir instituciones que dinamizaran ese tema de la innovación. Hubo otra segunda ola que tiene que ver con, ya más conformación y más articulación entre las mismas instituciones que hacen parte del sistema, donde se conformó un comité Universidad Empresa-Estado, donde salió Tecnova, donde surgió Ruta N como gran instrumento en la ciudad y en el departamento. Igual también se conformaron otras alianzas como tal y otras incubadoras como Parque de la Universidad de Antioquia, como el mismo Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB y otros actores del mismo sistema, por ejemplo, como Tecnoparque del SENA y otras instituciones, ¿verdad? Y hay una tercera ola, pareciera ver que hay una tercera ola de ese nuevo impulso como tal, tanto nacional como internacional, que estamos hablando ya en la ciudad de cuarta revolución industrial, de blockchain, de inteligencia artificial, de otros temas y otros conceptos que hacen que se dinamice como tal el ecosistema de emprendimiento e innovación. Ahora bien, hay unos actores que son muy relevantes, por ejemplo, las empresas. Sabemos y tenemos completamente seguridad de que la microeconomía como tal, para que se dé la innovación, se da dentro de las empresas, ¿verdad? Y ahí es donde realmente se genera el valor agregado como tal del producto o servicio como tal que se genera tanto para los clientes nacionales o internacionales. Hay un sinnúmero también de actores que ayudan a que ese sector empresarial, ese tejido empresarial se fortalezca cada vez más. Y paralelamente a eso hay unos instrumentos de cultura que la ciudad ha venido fortaleciendo. Hay muchos instrumentos de cultura, tanto instituciones como programas, proyectos que han fortalecido el sistema. O sea, no solamente son instituciones, sino también proyectos y programas tanto del gobierno nacional como territorial que ayudan en eso. Y hay unas instituciones transversales que son las instituciones de educación superior que complementan ese sistema de innovación. Sabemos que un pregrado, un doctorado no se cataloga como I+D+I propiamente dicho, pero sí ayuda al tema cultural de la innovación. Alrededor de todos estos conceptos introductorios que les estoy comentando, hay un tema que siempre viene el gran interrogante, es, bueno, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Realmente si somos innovadores? Si realmente somos, estamos dando valor agregado, ¿cómo estamos con el tema de propiedad intelectual y las patentes? ¿Cómo estamos con el tema de sofisticación de la industria? ¿Cómo estamos para poder competir con, industrias o sectores más avanzados a nivel internacional? ¿Cómo estamos con el tema de las competencias de ese ciudadano, de esa persona que va a ejecutar y va a implementar los sistemas de innovación de las empresas? Esos son grandes interrogantes. A raíz de eso, por ejemplo, también le ofertamos a los mandatarios, a los posibles mandatarios futuros, en su plan de desarrollo, tienen estipulado un plan de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuántos recursos van a asignar para esos planes de ciencia, tecnología e innovación? ¿Cuál va a ser el capital humano o la brecha que van a suplir esos desarrollos de ciencia, tecnología e innovación? Esos son como grandes interrogantes que tenemos ahí y que hemos analizado las cifras también. Justamente Medellín, el área metropolitana, en estos temas está muy bien en inversión, ha venido aumentando el tema de inversión, pero el impacto como tal todavía hay puntos de análisis que tenemos y que llamamos a todos a que unamos esfuerzos para poder analizar mejor ese tema del impacto como tal de la innovación. Quiero hacer una salvedad interesante aquí. Normalmente los entes territoriales y la misma academia habla de actividades de ciencia, tecnología e innovación, pero a nivel internacional se mide más, es la I+D+I, o sea, la investigación, el desarrollo experimental y la innovación propiamente dicho. ¿Por qué razón es interesante hacer esas dos, o paralelamente esos análisis? Porque usted puede invertir mucho en actividades de ciencia, tecnología e innovación con cultura, programas, pregrado, doctorado, becas, toda la cuestión. Pero si eso no llega al sector real productivo y no se hace el desarrollo de nuevos productos y servicios que vayan a generar nuevos ingresos y utilidades como tal para las empresas, realmente el match no se está haciendo. Entonces ahí es donde tenemos un escollo grande en la ciudad, y no solamente en la ciudad sino también en todo el país, es que falta medir de una mejor forma la I+D+I dentro de las empresas. En ese camino estamos, entonces ese es el gran sueño que tenemos también como escuela, nosotros también contribuir a que podamos analizar esos datos. Datos muy interesantes sobre el tema de innovación, y quisiera rematar pues esta primera parte con el profesor Fernando José Restrepo, para preguntarle realmente cuál fue también como el aporte de su trabajo dentro de este documento, Retos y Desafíos de una ciudad en transformación. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El emprendimiento ha venido cogiendo fuerza como motor de desarrollo, no solamente en los países subdesarrollados, sino también en los países desarrollados.
Es una actividad que, si bien es valiosa por sí misma, también tiene unas grandes limitaciones para que ella sea aportante al desarrollo económico en general. De los emprendimientos a los cuales nos dedicamos en la indagación que acabamos de hacer, ¿cuáles los emprendimientos dinámicos? ¿Qué se entiende por un emprendimiento dinámico? Son aquellos que son, primero, generadores de empleo y segundo, que tienen la capacidad de diversificar la oferta productiva del país. Analizando estas dos características, nos llama la atención de que el emprendimiento dinámico sea generador de empleo. ¿Cuál es lo que se señaló a través de la investigación? Mis compañeros han hablado ahora de investigación, de I+D, desarrollo tecnológico, de productividad factorial y eso. Pero hay que considerar también realidades duras para nuestra ciudad y nuestro país en general, donde las diferencias de las productividades, por ejemplo, de la mano de obra en un país como Colombia, llega aproximadamente al 13%, cuando en los Estados Unidos, por decir cualquier cosa, en los países desarrollados en general, llega al 45%. Entonces, surge una pregunta: ¿qué tanto es aportante al desarrollo el incentivo de un emprendimiento dinámico que es intensivo en trabajo? Pero ¿en qué tipo de trabajo es que es intensivo para poder que no sea un factor de reproducción de pobreza o de subsistencia de las personas? Y caemos en la dimensión social del emprendimiento y en el aporte a la generación de valor, no solamente económico, sino también de sostenibilidad social. Pero la política de emprendimiento, una preocupación pública por el emprendimiento tendría que ser muchísimo más integral. ¿En qué medida? En la medida en que, si una ciudad como Medellín, donde 247 barrios de los 308 que tenemos, o sea, el 80.2%, está impactado por el fenómeno de la vacuna, la pregunta que nos haría nuevamente es ¿cuál es la posibilidad que tienen los emprendimientos dinámicos de escapar pues a este cáncer tan tenaz que tenemos de las vacunas, que a la hora de la verdad se traducen en una variable exógena para la sostenibilidad del emprendimiento en el largo plazo? ¿Qué queremos señalar con esto? Que se requiere para dinamizar la política de emprendimiento a nivel local e inclusive sería un poco más ambicioso a nivel departamental, a nivel nacional, desarrollar unas políticas integrales en los campos no solamente económico, de mercadeo también, que a la hora de verdad también es un poco flojo, y sobre todo especialmente en lo social. Ciertamente la política de emprendimiento está orientada a una sostenibilidad económica de los habitantes, pero es que tenemos que entender de que si estas personas, si una ciudad no garantiza a sus habitantes una sostenibilidad social, es muy difícil garantizarle una sostenibilidad económica, porque no tenía mucho sentido. Eso por un lado. Otro aspecto importante es el aporte que puede tener el emprendimiento dinámico a la diversificación de la oferta productiva nacional. Eso estaría muy bien. El asunto que uno se pregunta es si esa diversificación se hace con el sentido del mercado interno y del mercado externo. Hay una característica importante en todos los emprendimientos y en toda la teoría del emprendimiento, y es que se piensa que el emprendimiento es la crisálida, o sea, es el inicio de las grandes empresas. Colombia es un país muy sui generis porque los emprendimientos han demostrado que a lo máximo que llegan es a pequeñas o medianas empresas, pero rara vez se transforman en grandes empresas. Nos hemos hecho también una pregunta del por qué. ¿Por qué las empresas hacen spinning en el tamaño tan pequeño y reducido de sus plantas y de su tamaño? Y resulta que es una condición estructural para la supervivencia en ambientes tan complicados como el colombiano. Sugerencias para los futuros directores de esta ciudad y del desarrollo político de nuestro país en general es mayor articulación entre las políticas e incentivos de los emprendimientos económicos a una visión más integral, de una que tenga que ver con la sostenibilidad de la sociedad y del sector productivo en general.
Pues los invito realmente para continuar en la emisión de mañana conversando un poco más sobre este documento que han elaborado ustedes, Retos y Desafíos de una Ciudad en Transformación. Muchísimas gracias esta mañana a los profesores Roberto Zapata Villegas, Carlos Alberto Montoya, Adel González, Fernando José Restrepo Escobar y al decano Jorge Alberto Calle de Alemán. Para todos nuestros oyentes, muy pero muy buenos días.